Muy buenos días, amigos. Les habla el pastor Roque Allegrini de su programa semanal los días jueves. Es bueno poder acercarnos de alguna manera por este medio y charlar. Siempre usted conoce, ya sabe que el motivo de mi presentación a través de este medio es transmitir un mensaje de la palabra de Dios. En este tiempo celebramos el mes de la Biblia, así que este es un programa especial por esa causa. Nosotros no adoramos la Biblia, sí la leemos, respetamos la palabra de Dios. La Biblia es un libro que tiene una colección de 66 libros, algunos bastante pequeños, algunos de una página apenas, otros libros de abundantes páginas, como el libro de Salmos, que tiene 150 capítulos. Lo que sí es importante leer, y me gusta decir esto y se lo digo muchas veces a la congregación, que la Biblia tiene el mensaje de un Dios coherente. No hay contradicciones en los escritos que se fueron sucediendo a través de los siglos. Se nota que cada escritor tuvo la influencia, la inspiración del mismo Dios para escribir, sin contradicciones entre ellos. Voy al tema de hoy. Quiero hablar hoy sobre los enemigos. No es un tema agradable para tratar, pero es un tema necesario para tratar porque muchas personas ven enemigos en todas partes. No entienden muchas veces que la enemistad es destructiva. Creer que hay muchos enemigos, uno se transforma en enemigos de muchos, lo cual hace que no sea bueno en las relaciones humanas. Jesús explicó muy claramente algo en el capítulo 5 de Mateo. Acá tengo mi Biblia, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué es este pedido de Jesús? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así las gentes? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante palabra que dijo el Señor a los discípulos en el muy conocido Sermón del Monte. Bueno, esto es una expresión de Jesús, amar a los enemigos. Y hay un propósito. Dios hace todo con propósito, para que seamos hijos. Interesante, ¿no? Que usted quiere ser un hijo de Dios, ame a sus enemigos. Es la condición. Pero tiene una explicación bastante lógica esto, ¿no? Si usted quiere que Dios le perdone todo lo que usted hace de mal, yo quiero que Dios me perdone todo lo que he hecho mal, y resulta que no perdono a alguien a quien trato de enemigo lo que me ha hecho, resulta que estoy en una posición incómoda, porque cuando digo el Padre nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ahí me encuentro en una situación incómoda. Es decir, para ser hijo de Dios hay que actuar de la manera que Él nos trata a nosotros, dentro de nuestras posibilidades, lógico. Lo cierto es que hay que amar a los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la vida del hombre? Bueno, tenemos enemigos humanos,
Hay gente que trata o considera enemigo al que verdaderamente no es un enemigo, sino que es un adversario. Y hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, dos comerciantes del mismo rubro que están muy cercanos, tal vez intenten uno tomar la clientela de ese rubro y va a estar mirando lo que hace el otro comerciante del mismo rubro para tratar de conquistar a la clientela y que vaya a su negocio. Y por allí nota que los clientes no están entrando como antes. Algo está pasando, entonces pasa frente a la vidriera del otro comerciante o manda a alguien a observar y resulta que el comerciante ha lanzado una oferta y esa oferta le ha quitado temporalmente clientes. Entonces él viene, reacciona y dice, digamos, es como una lucha legal, digamos, ¿no es cierto? Es totalmente legal que todos traten de tener sus clientelas y lograr sus ganancias. Lo cierto es que siempre hay clientes fieles porque le gusta el trato de un determinado comerciante y otros solamente está buscando precio. Hoy en este tiempo la gente busca precio. Tendrás grandes amigos en los comercios, pero cuando el dinero no alcanza, resulta que hay que ir a buscar el precio para que mi dinero me alcance para todo. Bien, la enemistad entonces y la adversidad no son iguales, pero sí no significa que mi adversario sea mi enemigo. Tal vez es un buen amigo, pero los dos tenemos que vivir en el caso del ejemplo que daba de comerciantes. Bien, amar al enemigo, aquel que no me aprecia, que no me considera un candidato a la amistad, o yo no lo considero un candidato a la amistad, hace que uno luche o tenga situaciones desagradables a veces, ¿no? Estaba pensando si hay alguna posibilidad de que uno se transforme en un enemigo de uno mismo. ¿Lo pensó alguna vez? Es decir, ser enemigo de uno mismo sería algo, parece incoherente, algo no correcto, es perjudicarme, es como que me estoy odiando a mí mismo. Lo cierto es que pareciera que hay gente que no se quieren, hacen todo para que la gente no los considere, no los tenga en cuenta, tal vez porque no quieren molestar o porque les parece que están perjudicando a alguien. Hay gente que se comporta así y resulta a veces contradictorio con la vida misma, ¿no? Amarse a sí mismo está autorizado por Dios. Lo que sí que hay una regla que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Interesante lo que dice Dios, ¿no? Es decir, poner en una balanza, de un lado estoy yo y del otro lado del plato, digamos, si estoy pensando en esas balanzas de antes de dos platos, pongo las pesas de un lado y pongo las pesas del otro, pongo mis deseos de un lado y los deseos de los demás del otro, y Dios dice, así que estén parejos, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es una regla, diría que es difícil de cumplir, pero necesaria, porque vivimos no aislados, vivimos en sociedad. Y eso hace que yo no pueda, no deba, no, Dios no quiere que desprecie a nadie, al contrario, quiere que vivamos en una sociedad con amabilidad, generosidad, con buen ánimo uno con otro. Pero cuando uno no tiene esta actitud por allí o se siente menospreciado, por lo cual allí aparece esta sensación de que hay gente que no me quiere, no le voy a dar importancia, lo voy a hacer a un lado. Es decir, son enemigos. Es como una declaración
de guerra, una guerra que no lleva a realizarse, pero que hace que fuera de mi consideración estén determinadas personas. Lo cierto es que a Dios esto no le agrada. Dios no aprueba esa conducta. Al contrario, el Señor espera que nosotros amemos a todos. Así que el enemigo, hablar de enemistad, no está dentro de las consideraciones de Dios. Mucha gente se acercó a Dios. Algunos se acercaron buscando la bendición. Otros se acercaron para combatir a Jesús. Hubo muchos que iban a tentarlo, sería la palabra, hablando realmente del tema espiritual, ¿no? A tentarlo, sacarlo de su lugar, hacerlo pisar el palito, diría un argentino. Lo cierto es que a Jesús tuvo mucha gente a su alrededor que procuró molestarlo, dañarlo, encontrarles defectos. Y Jesús, en todos los casos que así le ocurrió, se dio cuenta. Y en algunos casos reaccionó enfrentando, confrontándolo. Veía una mala intención, sobre todo del área religiosa del tiempo en que Jesús vino a la tierra. El área religiosa veía en Jesús una amenaza, porque decía las cosas tan claras Jesucristo, que muchos de ellos quedaban desubicados frente al pueblo. Pero Jesús no titubeó en ningún momento en cuanto a lo que tenía que hacer. Él estaba seguro del plan que Dios le había dado para realizar. Él decía que obedecía al Padre. Yo y el Padre y yo, uno somos. Esto afirma la deidad que había en Jesús, a la cual él renunció temporariamente, es decir, no apeló a sus poderes divinos para combatir o pelear contra enemigos. Si bien echó fuera demonios, que son enemigos espirituales de Dios, si bien echó fuera demonios, pero nunca se las tomó con un ser humano. Al contrario, he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. La enemistad, entonces, es un estado peligroso para la vida de las personas. Afecta el área espiritual. Usted tiene un área y yo tengo un área espiritual, un alma, un aspecto anímico, y tengo el cuerpo. El cuerpo es lo que me duele. Y a veces nos enojamos con el cuerpo, nos enojamos con los médicos porque no nos dan en la tecla, pero lo cierto es que a Dios le interesa la sanidad de nuestra alma, porque es lo que nos hace estar bien con el prójimo, el alma, lo anímico. Lo anímico nos ayuda, estamos bien anímicamente, de buen humor, tenemos paz en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso facilita que las relaciones sean buenas. Pero lo espiritual también, porque lo espiritual facilita que estemos bien con Dios. ¿Cuál es el riesgo que hay en lo espiritual? Hacerse amigo de lo oscuro. En toda sociedad uno lee, se interesa en conocer el estado de otras ciudades, de otros países, y se encuentra con que hay personas que para solucionar sus problemas recurren a medios oscuros. Llámese brujos, llámese hechicería, que uno dice, ¿y usted cree en eso? Bueno, yo trato de que no me afecte mi vida, por supuesto, lo tengo fuera de toda consideración y aconsejo a toda persona, por favor, ni se acerque a eso, porque va a afectar su vida y le va a trastocar sus valores. Eso es oscurantismo, es maldad pura. Parece bueno,
parece bueno, tiene apariencia de bueno, porque usted cree, le hacen creer que le están haciendo un bien, pero esas personas intentan demostrarle que hacen un bien usando el mal, y muchas veces son consultadas para dañar, para maldecir. ¿Son de Dios, les parece a usted? Cuando Dios no quiere que esto ocurra. Por eso, descubrir enemigos en la vida es muy importante. Hay enemigos que vienen de la oscuridad, digamos, y que te van a ofrecer soluciones que no son correctas. Pero también trata de no ser tú tu propio enemigo, porque allí también hay una complicación. Hay una mezcla, estaba pensando que hay una mezcla entre el mirarme a mí mismo, humillarme, ser humilde, no ser una persona orgullosa, pero cuidado, que dentro de esa humildad yo no llegue a pensar y a odiarme a mí mismo, porque no hago lo que mi mente piensa que debería hacer, y por ahí hago algo, digo, ¿por qué hice esto? Y no me gusta lo que yo mismo acabo de hacer. Tal vez le ha pasado a usted, a mí me ha pasado. Inmediatamente uno dice, no, esto que hice está mal. Y recapacita y dice, tengo que cambiar. Ante una situación similar no puedo volver a actuar de la misma manera, y trata de que esa lección que dejó algo feo, un sabor amargo, no se vuelva a producir. Tener enemigos, dirá alguno que es imposible no tenerlos. Y bueno, en el mundo hay guerras, hoy hay guerras lamentables. Han muerto miles de personas en dos guerras entre dos países, en la parte de Europa, en Asia hay otra guerra en el cercano Oriente, una guerra tal vez no declarada totalmente, sino una guerra con escaramuzas diarias. La escaramuza, esto no son escaramuzas, son actos bélicos realmente muy fuertes que dejan gente muerta, niños muertos, madres muertas, y no es agradable. ¿Qué dice la Biblia? Que en los postreros tiempos habrá guerras, rumores de guerras, es decir, habrá muchas denuncias de guerras, actos bélicos en las fronteras de países, sin que se haya una declaración formal de guerra, porque la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fueron formales, se declararon la guerra, es decir, a pelear hasta que uno se dé por vencido, se dé presente la bandera de rendición. Hoy no estamos en casos así, estamos en guerras donde nadie todavía se da por vencido, y eso significa de que va a seguir muriendo gente. Hay enemigos químicos. La droga es un enemigo químico, y la droga no es fácil de conseguir, tiene su elaboración, tiene un costo que no es nada que ver con lo que lo venden, pero cuando una persona cae presa del poder de una droga, hace que esa persona la necesite, no tiene medio de librarse, ha quedado atrapado en eso, y por lo tanto se encuentra en la necesidad de seguir consumiendo algo que su cuerpo le empezó a demandar. Bien, ¿esto es un mal del tiempo moderno? No, de siempre. Las drogas han ido cambiando, ahora son muy fuertes, los alucinógenos son tremendamente fuertes y justamente afectan sobre todo a la juventud. Son enemigos químicos y resulta muy difícil para los padres
que no cayeron en esas trampas, luchar a favor de los hijos. No saben cómo resolver el tema. Y salen a pedir ayuda, y hay medios de ayuda, sí, pero los jóvenes que caen en esto llegan a transformarse en gente delincuente, le roban hasta a sus propios padres. Es decir, es un enemigo. No acepte jamás una droga como amigo, porque hay gente que piensa que la droga hace bien si uno maneja la droga y no la droga lo maneja uno. ¿Usted cree que esto sea posible? Francamente, no es posible. La droga es un poderoso enemigo con mucho poder que maneja la voluntad de muchas personas. Las personas pierden su voluntad, se ven obligados a recurrir a ese medio para poder satisfacerse, no sé si satisfacerse o aceptar la demanda de su cuerpo. La enemistad en general no es buena, ¿no? En el fútbol, en los deportes, vemos las peleas campales que a veces se arman en el campo de juego, entre jugadores, en las tribunas, entre los hinchas de la hinchada de un club con la hinchada del otro. Tenemos esta tendencia. Si el problema lo tiene el otro, no lo tengo yo. Por lo tanto, el que tiene el problema y me hace algo es mi enemigo. Existen leyes. Claro que existen leyes para castigar las maldades que se ejecutan en el mundo. ¿Cómo salir de esto? Bueno, Jesucristo es el medio provisto por Dios para sanar un corazón herido. Porque la enemistad, declarar enemigo a alguien, sale de un corazón que ha sido herido. Y cuando hablo de corazón no me refiero al físico, sino a ese corazón que todos decimos, por donde pasan nuestras decisiones, pasan nuestros sentimientos. Lloramos y decimos, me duele mi corazón, y me refiero a eso, a llorar porque algo me ha dejado muy triste. Te amo con todo mi corazón, decimos, con lo cual queremos decir desde lo más profundo. Cuando ponemos la palabra corazón, tratamos de meter todo el ser. Hay que evitar odiar de todo corazón, porque esto no te deja vivir. Hay que sanar el corazón. Y para sanar el corazón hay que someterlo al tratamiento espiritual que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cómo es este tratamiento? Ir al Señor Jesucristo, ir a Dios el Padre, llamarlo. El que llama se le abrirá, dice la Biblia. Al que busque encontrará. Es decir, todos los medios que hay para el hombre solucionar, buscar, tocar puertas, llamar, debe hacerlo frente a Dios. Y Dios, por el medio que usted lo busque, por lo que toque, Dios va a aparecer en su vida. Él lo ha prometido. Venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, cargados por las relaciones, por los problemas del mundo. Venid a mí, que yo les voy a dar descanso, perdón. Hay gente que odia porque jamás se le ocurrió pensar o pedir perdón. Él tiene deudas espirituales con gente, pero en vez de pedir perdón, alimenta el odio y el enojo en su vida y no se dispone a perdonar a nadie. Y eso aumenta y es como un cáncer que carcome la vida por dentro. Pero ir al Señor es la solución. Dios
conoce nuestra vida. Y si usted va a Dios y le dice, Señor, te necesito, hay algo en mí que no está bien, te necesito, quiero que vengas a mi vida, ayúdame, socórreme, muéstrame mis errores. Este es un buen comienzo para buscar a Dios. Seguramente Dios va a poner en tu camino gente que va a llevarte a leer cosas que son verdaderas, auténticas. Y me refiero a leer la Biblia, que no es un libro mágico. Si bien decimos que es santo, no es un libro que tiene magia. Tiene amor, tiene la gracia, tiene el favor de Dios para traer la bondad de Dios a tu vida y ayudarte a cambiar eso que a ti tanto te molesta. La palabra arrepentimiento precisamente es el reclamo de Dios a nosotros, pero que está diciéndonos, si vos te dejás cambiar, yo te cambio. Dios da una nueva vida y la Escritura dice que cuando vino una nueva vida, las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Es decir, hay una sepultura, no te gusta esa palabra, pero Dios te ayuda a sepultar un pasado lleno de amargura, de dolor, de enemistad, de odios, y te da una nueva vida, una oportunidad de volver a nacer espiritualmente y volver a ver las cosas como nunca las viste antes. Es un milagro esto, y Dios lo hace. Por eso existe el cristianismo. Por eso Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, porque es necesario que todo hombre nazca de nuevo, es decir, muera a una vida sin Dios y nazca a una nueva vida con Dios y con los valores de Dios en su mente, en su corazón. Este es el método, por decirle así, no me gusta la palabra método, pero sí para este caso. Este es el tratamiento de Dios como médico. Él dijo, yo como médico no he venido a curar los que están sanos, sino los que están enfermos. Pero para curar a un enfermo, el enfermo dice, estoy enfermo, tiene que darse cuenta de la enfermedad. Te das cuenta si hay enemistad en tu vida, si descubres enemigos en tu vida que te hacen daño, te das cuenta que esto es algo que tienes que reconocer. Si lo reconoces, ahí estás, en la mejor condición para venir a pedir la ayuda de Dios. ¿Qué tal si lo intentas? Dios no está lejos de ti. Él quiere salvarte, Él quiere cambiar tu manera, tu perspectiva en cuanto a la vida. Al final de este programa vas a ver un teléfono, es un medio de comunicación. Tiene WhatsApp, así que podés mandar mensajes pidiendo ayuda también. Con todo gusto vamos a atenderte. Lo cierto es que Dios te ama y el amor de Dios se revela a tu vida, ayudándote a mostrarte el estado espiritual en el cual te encuentras. Dios es tu médico espiritual. Si te sometes a Él, Él va a atenderte mejor que nadie. Él lo hace. Quiero orar esta mañana y desear que Dios bendiga tu vida grandemente. Cree en el Señor Jesucristo, porque el que en Él cree es salvo, salvo de toda situación, salvo de las enfermedades físicas, psíquicas y salvo de la muerte. Padre, bendigo toda persona que ha estado escuchando este mensaje. Creo que tu palabra es tan fuerte que puede abrir la mente y el corazón del que no encuentra salida. A él le hablé, Señor, en tu nombre. Bendícelo, que pueda tener la capacidad de pedir perdón. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, lo pido. Amén. Muy bien, amigos. Siempre es un placer para mí estar aquí
y bendecir su vida y que usted me bendiga. Quiero hablar bien de usted, me gustaría que hable bien de mí. Bueno, lo importante es encontrar a Dios, ahí está la clave. Dios le bendiga y nos vemos en 7 días.